Ahora lo que vamos a hacer es ver el área bajo la curva. ¿Okay? Se me perdió mi borrador. ¿Cómo se me va a perder el borrador? ¿Y se me perdió el borrador? ¿No está mi borrador? Ah, aquí está. Ya. Ya, entonces vamos a ver, vamos a entrar al tema de aplicaciones de las integrales. Entonces, lo primero que vamos a ver es área bajo la curva. ¿Ok? Ahí. Ya. Primero, área bajo la curva. ¿Ok? Área bajo la curva. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a tener acá, eje X, eje Y. Por ejemplo, nosotros vamos a tener una gráfica de una función cualquiera, y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular el área que hay bajo la curva entre el eje X y la curva, que corresponde a esto que está acá, nosotros si quisiéramos calcular de manera aproximada cuánto mide esta región, si ustedes se fijan lo que uno hace, bueno, el objetivo de esta parte de la explicación no es hablar ni de integral de Riemann, ni de suma superior, ni suma superior, sino que más bien en el contexto del curso, que ustedes son estudiantes de ingeniería comercial, nos interesa solamente la interpretación y la aplicación, que esto es una integral que correspondería para calcular aproximadamente o de manera exacta en realidad, cuánto mide esta región entre el eje X y la curva, va a ser igual al integral entre A y B, o sea, entre este punto y este punto, de f de x de x. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando estamos calculando una integral definida de una cierta función no es otra cosa más que calcular el área que aparece ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo facilito. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la función CAF de x igual a x. Entonces, ¿a qué cosa sería calcular el área bajo la curva entre 0 y 1 de f de x? Entonces, ¿a qué cosa corresponde esto en estricto rigor? Entonces, si ustedes se fijan, si nosotros dibujamos esta función f de x igual a x, la gráfica de esta función corresponde a esta línea recta, ¿no es cierto? Esta es la gráfica de y igual a x, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que les estoy pidiendo que calculen es el área que aparece bajo la curva y el eje X, o sea, les estoy pidiendo que ustedes me digan cuánto mide esta área. Si uno lo observa, claramente acá, bueno, un poquito más arriba lo vamos a dibujar, esto está entre 1, ¿cierto? Y 1. ¿Esto qué cosa es? Es el área de un triángulo rectángulo que tiene por base 1 y tiene por altura 1, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos, por geometría básica, que esto es la base por la altura partido por 2, ¿no es cierto? Entonces uno dice esto es un medio. De acuerdo, esto es usando geometría básica. Pero usando integrales, lo que acabamos de ver, el área usando integrales va a ser la integral entre 0 y 1 de la función, en este caso es x, respecto de la variable x, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es la integral de x respecto de la variable x? Es x al cuadrado partido por 2, ¿no es cierto? Y esto lo evaluamos entre x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, bueno, medio al cuadrado, menos 0 al cuadrado partido por 2. Y esto va a ser igual, 1 al cuadrado es 1, partido por 2 sería 1 medio. Y esto que está acá se va a 0, ¿cierto? Entonces, claramente usando integrales, nos va a quedar obviamente lo mismo que
quedado usando geometría básica, ¿ya? Pero esto lo podemos hacer porque es una figura geométrica, es el área de un triángulo, nosotros conocemos el área de un triángulo. ¿Qué pasaría ahora si esto mismo, si yo les pido, por ejemplo, calcular, como ejemplo 1, ahora bajo una parábola, por ejemplo? Como ejemplo número 2. Como ejemplo número 2, por ejemplo, si consideramos f de x igual a x cuadrado, y yo les digo calcular el área bajo la curva igual a f de x entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Ya? Un ejemplo sencillo. Entonces usted dice, bueno, profe, yo sé esa parábola, yo sé dibujar parábolas, por supuesto, y esa parábola tiene esto por gráfica, ¿cierto? Esta es igual a x cuadrado, o f de x igual a x cuadrado. Entonces, lo que usted me pide, profe, es calcular entre 0 y 1, cuando x vale 1, sabemos que y vale 1, ¿cierto? Cuando x vale 1 nos queda y igual a 1. Entonces nos está pidiendo esto que está acá abajo. Entonces dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Alguien podría decir, bueno, no es un triángulo, pero como que es casi un triángulo. Pero el punto es que la idea es que no la calculen de manera aproximada, sino que me digan el valor exacto de esa área. Entonces alguien podría decir, ¿sabe, profe? Yo voy a tomar un rectangulito así chiquitito de abajo, le voy a calcular su área, porque yo sé el área de un rectángulo, que es la base por la altura, ¿cierto? Un lado por el otro, después voy a tomar de otro triangulito, y de otro triangulito, y de otro triangulito, y de otro triangulito. Pero sucede que si ustedes toman triangulitos, siempre les van a quedar espacios vacíos que están dentro del área, pero ustedes no los están considerando, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, cuando uno hace ese procedimiento y toma triangulitos cada vez más flaquitos, porque si se fijan ustedes, si toman, rectángulos cada vez más delgaditos, más angostos, lo que están haciendo en el fondo, están dividiendo esta área en múltiples, en un montón de rectangulitos de ancho muy pequeño. Y de esto que estoy escribiendo acá, en el fondo nace el concepto y la idea de integral de Riemann, que es la primera aproximación a una integral para llegar, es como la demostración de que efectivamente el área bajo la curva corresponde a esta integral que aparece acá. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso nosotros no lo vamos a hacer porque nosotros ya tenemos el resultado final. Nosotros sabemos que esta área que aparece acá corresponde a la integral entre 0 y 1 de la función que es x al cuadrado respecto de la variable x. Y por lo tanto, como ya lo sabemos, nosotros directamente lo ocupamos, nomás no nos complicamos la vida, ¿ok? ¿Cuánto es la integral de x cuadrado de x? Es x al cubo partido por 3, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con eso? Evaluamos entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Ok? Entonces, en vez del x ponemos un 1, nos queda 1 al cubo partido por 3, menos 0 al cubo partido por 3, y eso va a ser igual a